Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece. Nuestro encuentro de hoy, a riesgo de ser reiterativo, nos vamos a centrar en el tema de la comunicación como ese pilar fundamental de una empresa de familia. Y seamos francos, de cualquier empresa y cualquier organización. El punto de partida para la unidad familiar y la perdurabilidad y el desarrollo de la empresa parte de la claridad del propósito. Lo hemos hecho y lo hemos dicho reiterativamente. Si no sabemos para dónde vamos, realmente no vamos a lograr lo que nos estamos planteando. Vamos a dar palos, palos a diestra y siniestra. Ser transparente, tener una línea de comunicación abierta, clara y directa, nos dan, si se quiere, un pasaporte que permite el desarrollo y la consolidación de una empresa y, claro está, la unidad de una familia. En ese orden de ideas, podemos afirmar que cuando la comunicación falla, los conflictos se evidencian. Pero al compartir esto con ustedes, me surge esta inquietud. ¿Los conflictos surgen por falta de comunicación o la comunicación es la que genera los conflictos? Creo que están realmente totalmente unidas. El compromiso y la motivación disminuyen si no hay comunicación o desaparecen. Y el logro del propósito y los resultados se ven literalmente afectados. Realmente nos obsesionamos mucho con hablar, pero es que tener una buena comunicación es algo más. No es solamente transmitir información. Conozco múltiples organizaciones que, a mi modo de ver, sufren parálisis por exceso de datos. Que quede claro, los datos no son comunicación, son elementos que permiten enriquecer, justificar y sustentar argumentos dentro de la comunicación. La comunicación es fundamental para la unidad familiar y el desarrollo de la empresa. La adecuada y fluida comunicación permite una clara definición de los ámbitos, familia, empresa y propiedad. Ese concepto de autoritarismo, de decir es que aquí las cosas se hacen como yo digo, o de hablar de una paz relativa, que muchas veces es una paz que aparente, maquillada con silicona, porque no se afrontan los temas inherentes a la unidad de la familia y al desarrollo de la empresa. En ese orden de ideas, podríamos afirmar que las empresas de familia presentan desafíos de comunicación debido a la consistencia de los ámbitos que tanto hemos hablado, familia, empresa y propiedad. ¿Cómo definir mi rol como padre y como jefe? ¿Cómo definir mi rol como hermanos y como socios? Cuando la emocionalidad impera en la comunicación, se distorsiona el mensaje. Yo digo que uno debería, sin lugar a dudas, antes de expresar una idea, contar, reflexionar. ¿Cuántas veces nuestras palabras destruyen familias, empresas, proyectos maravillosos? Porque muchas veces se habla desde lo emocional, desde la arrogancia, desde yo creo, yo soy así, y si a usted le gusta bien, y si no es su problema. Y esa actitud arrogante destruye historias de vida, y hemos repetido muchas veces en nuestros encuentros. Una organización se hace y se construye en una vida y se destruye literalmente, repito, literalmente en un minuto. Una buena comunicación comienza con una comunicación, con una comprensión clara. Ambientes donde a uno le da pena y miedo preguntar, es que yo no entiendo, me repites. Hay otra forma diferente de verlo. La comunicación entonces comienza con esa comprensión clara del propósito de la empresa. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el papel que cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes juega? Compartidos, digamos, a través de canales que sean aceptables y efectivos para comunicar y el seguimiento
para garantizar la comprensión. Cuando nos expresamos y nos comunicamos, estamos verificando y ratificando que lo que yo estoy, que mi mensaje está siendo recibido, que está siendo recibido adecuadamente. Tener claro ese quién, ese cómo, ese cuándo, ese dónde, ese qué y ese por qué de nuestra comunicación. Lo veremos en unos minutos más adelante, pero no me aguanto el deseo de ratificar en la comunicación. Es tan importante, tan definitivo el escuchar. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que no disfrutamos, no degustamos lo que las personas están diciendo por estar uno pensando en la forma audaz como va a responder? El escuchar es ese pilar, esa piedra angular de la comunicación. Podríamos afirmar que para el logro y la perdurabilidad de nuestro vocabulario, yo soy así, debemos tener en cuenta que la comunicación no verbal, la comunicación impacta significativamente. Muchas veces no son ni siquiera las palabras, son nuestros, la forma como miramos. Asistir a una reunión donde hay varios interlocutores y uno de ellos no se toma el respeto de mirar a la persona, a la otra persona que está hablando. A veces esa falta de atención, para no decir siempre, agrede más que las palabras mismas como tal. Podemos decir que es fundamental comprender que cada comportamiento, cada palabra, cada actitud impacta a los demás, a la familia y a la organización. El gran reto, hacer llegar los mensajes a las personas correctas de la manera correcta y en el momento correcto. El sentido de la oportunidad y el sentido de la asertividad. Existía hace mucho tiempo un medicamento que usaban los deportistas en un frasquito verde con letras amarillas, donde cuando alguien tenía un raspón, una herida, se le echaba. Y ese producto dejó de tener vigencia porque sanaba por dentro, pero, perdón, por fuera, pero la herida quedaba al interior. Que nuestra comunicación vaya a lo esencial sin caer en dramatismo, que nuestra comunicación busque un efecto, no simplemente hablar por hablar, que esa comunicación sane internamente y no agreda externamente, que esa comunicación permita contribuir a esa unidad de familia y a ese logro del propósito. Día a día, día a día. Podríamos tener como una claridad en el sentido de que las empresas de familia deben practicar estrategias de comunicación, estrategias que logren y entendiendo que los temas que se tratan en el ámbito de familia son unos, en la empresa son otros y en el tema societario son otros. La importancia de tener claro, como lo hemos dicho, pero me parece sano repetirlo, a quién va dirigido el mensaje, cuál es ese propósito, qué se busca, qué canales empleamos y ese momento oportuno, el sentido de la oportunidad. Siempre buscamos ser coloquiales, siempre buscamos ser coloquiales. Y yo les pregunto, poniendo un ejemplo, ¿ustedes creen que en una reunión de celebración, por ejemplo, del cumpleaños de la mamá, es oportuno hablar sobre la inversión de un horno, de una troqueladora, de cómo va la cuestión con el banco? No es caer en rigideces, es saber cuál es realmente el espacio adecuado. Ese reto de la comunicación es fundamental y es un reto porque se parte de las diferencias, de construir colectivamente y no de imponer. Repito, la comunicación que busca imponer no es comunicación, es un decreto. Las ideas de lanzar un mensaje para todos no funciona porque los mensajes tienen que ser diferenciados. Se debe conocer los diferentes intereses
y posiciones. Y no es jugar y pretender quedar bien con todo el mundo. Que quede claro, no es eso. Se debe priorizar y ante todo escuchar. Hemos repetido cuántas veces. 2 orejas para escuchar el doble, 2 ojos para observar el doble y una boca para hablar la mitad. Pero muchas veces invertimos el orden. La ruta de la comunicación implica definir cuál es ese objetivo del mensaje. Se define el propósito de cada mensaje que se desea transmitir. Ya no podemos hablar de comunicaciones genéricas, de circulares colectivas. Habrán temas elementales, pero debe haber una clara direccionalidad. La claridad y la asertividad lo es todo. ¿Cuál es el foco, la brújula del mensaje, el efecto, el compromiso que se pretende generar? Y algo con el que hemos repetido muchas veces y no vamos a dejar de repetirlo: aceptar las diferencias, aceptar que somos distintos y con base en esas diferencias construimos una historia de vida, una unidad de familia y un desarrollo de empresa. A medida que la empresa familiar involucra nuevas generaciones, necesita formalizar sus canales de comunicación y esa comunicación evoluciona en la medida que se van involucrando y comprometiendo nuevas generaciones. El gran sentido de la comunicación parte de la transparencia y la capacidad de escuchar. Por 4ª vez en nuestro encuentro, a propósito del día de hoy, hemos hablado de la capacidad para escuchar, aprovechar e identificar las emociones y comprender los intereses individuales, no imponer. La cultura de la imposición, primero, no es una cultura, es un exabrupto que destruye proyectos maravillosos. La comunicación, familia, empresa, es un concepto, un proceso continuo y dinámico. Es la creación de una cultura. El inicio de toda buena comunicación, por 5ª vez, está en la capacidad de escuchar, de no partir del concepto erróneo. Yo lo sé, las cosas se hacen como yo digo. Es que mi experiencia, valiosísima la experiencia, pero vivimos en un mundo en constante evolución que genera nuevos retos, que tiene nuevas alternativas y presenta nuevos caminos. La comunicación implica abrir los corazones, entender que no somos los poseedores de la verdad absoluta, que podemos aprender de personas que muchas veces no tengan formación académica, pero tienen sensibilidad, tienen experiencia y tienen capacidad para observar las variaciones de un entorno complejo y retador. No olviden nuestro correo electrónico aureliovelez57@gmail.com. Les repito, aureliovelez57@gmail.com. Un nuevo encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece.